Mm, Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar con una oración para que nuestra compañera Marlene Romero exponga. Dios Padre Todopoderoso, Maestro Jesús, agradecemos nuevamente por darnos esta oportunidad de reunirnos y poder aprender, eh, aprender y continuar con esas enseñanzas para que tengamos más luz. Bendice a todas mis compañeras, bendice nuestras familias, bendice a todos que necesitamos mucho de esa luz y esa paz y esa armonía que tiene que primar en nuestros corazones para poder ayudar a todos los que nos rodean. Que así sea. Que así sea. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la lección que hoy nos toca. Muchas gracias por estar presentes. El tema libre que hoy me toca es cremación. Es un tema, lo escogí porque me parece un tema muy interesante, ya que muchos tienen preguntas acerca de este tema o de esta palabra, ¿no? De ese proceso que también nosotros llevamos a cabo cuando hay un proceso de desencarnación. El tema libre es cremación. Irma, siguiente, por favor. Como ya todos sabemos, la cremación es un proceso que se da después de desencarnar, que llega a ser un proceso similar al que es el enterrarnos en ataúd como de costumbre, ¿no? Simplemente que esto ya viene con otro proceso y que anteriormente o antiguamente se hacía, pero en cuestiones de cuando habían guerras o algo, o guerras o algún conflictos de enfermedades, entonces hacían esa incineración, esa cremación, pero con desencarnados, con personas que estaban con varias personas al mismo tiempo, ¿no? Ya en nuestra actualidad esto va a ir cambiando. Siguiente, por favor. Como les dije, que en nuestro tiempo esto va a ir cambiando y sí, en la actualidad la cremación ya se considera como un proceso mucho más limpio. Y en este caso ya los familiares, como tenemos este acceso y este conocimiento a la cremación, muchos lo piden, les parece que es una forma de un proceso diferente, para algunos mejor, para otros no, y se dan por diferentes situaciones. Para aquellas personas que tal vez dicen, escogen esto, lo ven como algo mejor, digamos, ¿no? Para que la familia no esté tal vez eh, manteniendo un ataúd, o unos lo eligen antes de desencarnar y piden que se les sea incinerado, que sean incinerados su cuerpo, ¿no? Para ellos tal vez, digamos, entre comillas, es una forma de morir, o una forma de morir más digna. Eso es lo que en algunos conceptos ponen, ¿no? Que así lo ven. Siguiente, por favor. Muchas culturas han tenido cierta forma determinada en la que tratan a sus muertos. En algunas culturas la cremación se usaba para que el alma de la persona muerta no rondara en las viviendas o en las aldeas.
Muchas de esas costumbres las hemos ido adoptando a través del paso de cada civilización, diciendo que la cremación es una práctica con trastornos, no, bueno, más bien con trasfondos oscuros. Sin embargo, este es simplemente un acto donde la familia cierra un ciclo, al igual que en el otro caso, ¿no? Donde tenemos el cuerpo presente. Para algunos, este proceso es simplemente una forma de ahorrar espacio, tanto en el terreno santo donde se le va a enterrar o se le va a dejar, ¿no? Se va a dejar el feto. Y o también en el caso de que o no necesitemos del espacio, no necesitemos ir a comprar un lugar y por cuestiones de que tal vez también pues, alguien se mueva de país o lugares y puedan llevárselo consigo, ¿no? Siguiente, por favor. Como habíamos indicado hace rato, antes se hacían tenían esas, tal vez, mmm, tenían ese motivo de quemar a las personas juntas por cuestiones que eran necesarias, ¿no? Y conflictos que tenían en su momento. Entonces ahora se le aclara a las personas que una cremación mmm, tiene que ser solo como de capacidad para una sola persona en el lugar donde se va a cremar y es una cabina especial, ¿no? El proceso para incinerar un cuerpo dura entre 45 minutos y una hora. A veces dura más, hasta 3 horas si la persona fuera obesa. El proceso de incinerar un cuerpo, el proceso de incinerar un cuerpo comprende que también el calor, la temperatura sean temperaturas altas. A veces se mete dependiendo del sistema que tenga la funeraria o el crematorio, entre el cajón o simplemente el cuerpo. Siguiente, por favor. Entra el cajón. Aquí vamos a ver un poquito en la actualidad cuáles serían los beneficios que vemos de la cremación y de este proceso, ¿no? Para algunos este proceso es mucho más eficiente que los entierros. Es un periodo, digamos, más corto en el momento del que se va a hacer ese duelo. Los restos cremados se pueden mover más fácilmente, ¿no? De un lugar a otro, como dijimos hace rato. Si queremos trasladarnos o viajar, nos vamos con eso y nos los llevamos. El procedimiento permite un almacenamiento más personalizado que un entierro tradicional, ¿no? Como colocarlos juntos. Esto ya es un poquito más decisión de la persona que va a ser cremada. Algunos dicen, cuando yo esté en ceniza, pónganme en la raíz de un árbol, que lo he escuchado varias veces, o en un lugar tal vez un lugar reconocido. Aquí menciona un árbol o una escultura. Esparcir las cenizas en un área natural también es una petición que hacen algunas personas antes de desencarnar. Alguna vez nos tocó que alguien nos pidió y nos dijo, un familiar nos pidió y nos dijo, cuando me hayan incinerado, agarren mis cenizas, llévenlo al mar y solamente expándanlo, ¿no? Entonces era un pedido, algo que nos había pedido antes. Entonces, situaciones semejantes se dan y son de alguna manera condiciones que nosotros, bueno, condiciones que más bien ahora nosotros en la actualidad las estamos haciendo, ¿no? Las hacemos en este caso. Siguiente, por favor. La cremación, en la visión espírita, vamos a ver. Sabemos que nosotros tenemos tal vez un poquito la información que anteriormente les di de qué es la cremación y cómo se lleva a cabo, ¿no? Actualmente. Y muchos, porque ya hemos atravesado también por esa situación, ya tenemos conocimiento. Pero
en esta situación de tener la información que nos está dando desde la doctrina espírita, Allan Kardec nos menciona mediante, no, más bien, sería Emmanuel mediante Chico Javier y el libro del Consolador. Siguiente, por favor. Como una parte de lo que son la instrucción de los espíritus, vamos a decir, es una forma de comunicarse y de darnos esta información en la que Chico Javier hace la psicografía que Emmanuel le dicta en este libro que es El Consolador, que también, al igual que el libro de los espíritus de Allan Kardec, está enumerado. Y en el libro del Consolador, la pregunta número 151 tiene ahí una pregunta clara que está dictada por Emmanuel. Y dice así: ¿el espíritu desencarnado puede sufrir con la cremación de los elementos cadavéricos? Esa es la pregunta exacta que se hace en el libro. Y la respuesta es: en la cremación se hace necesaria ejercer la piedad con los cadáveres, postergando por más horas el acto de destrucción de las vísceras materiales, pues de cierto modo existen siempre muchos ecos de sensibilidad entre el espíritu desencarnado y el cuerpo donde se extinguió el tonos vital. En las primeras horas siguientes al desenlace, debido a los fluidos orgánicos que aún solicita el alma para las sensaciones de la existencia material. Esa es la respuesta que se da en el libro El Consolador. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en 1972 algo que había pasado con Chico Javier en esa entrevista que le hicieron en Brasil, en el programa Pinga Fogo, donde le hacen una pregunta acerca de este mismo tema. Y hay un audio pequeñito en el que también se escucha, ¿no? Y le hacen esta pregunta: ¿el plano espiritual admite la cremación de los cuerpos? Le preguntan a Chico Javier. Y él responde que en el libro de El Consolador afirma que la cremación es un proceso legítimo de liberación del espíritu desencarnado. El tiempo de expectativa debe ser no menor a 72 horas en una cámara fría para nuestro vehículo carnal, cuando nos separamos de él en el caso de que optemos por la cremación. Esa es la respuesta que él también da y lo dan en público cuando está al aire, ¿no? Entonces, un poquito, sí, reiterando lo que se había dicho en el libro del Consolador. Siguiente, por favor. Hace algún tiempo se vio en el Fantástico un trozo que era un programa, ¿no?, del documental de la BBC sobre la biología humana. Se dice allí que cuando la persona muere, el cerebro tarda hasta 32 horas en apagarse. Sus últimas neuronas, por otra parte, las células de la piel, aún se dividen durante 24 horas. Digamos que este es un estudio un poquito más científico que se hizo en este documental, ¿no? Y ha sido difundido. Entonces ahí es donde ellos se preguntan: ¿tendrá en esto su fundamento la costumbre espírita de esperar 72 horas antes de cremar el cuerpo? Entonces, como aquí podemos un poquito aclarar, las células todavía siguen replicándose en algunos casos, ¿no? Como en la piel que dice acá. Algunas veces cuando se les ha sacado a las personas, a los cadáveres después de un tiempo, se ve que el cabello todavía sigue creciendo, las uñas también han crecido algo más. Entonces todavía se puede decir que sí hay aún un desdoblamiento de esas células. Pero más allá
Podríamos también aquí aclarar que hay personas que no tienen este conocimiento de que nuestro cuerpo material se queda y el espíritu sale, se desprende, ¿no? Y el espíritu de alguna forma sigue creyendo estar vivo. Y cuando no se tiene el conocimiento de la reencarnación, el espíritu puede quedar como que atormentado al momento de ver su cuerpo. Y más aún si el cuerpo van y lo queman de inmediato, ¿no? Lo creman de inmediato. Entonces, para esa persona o para ese espíritu que ha desencarnado y que está viendo su cuerpo en llamas, yo creo que esa parte debe ser un poquito más traumante, como que sufriendo. ¿Por qué están quemando su cuerpo? ¿Por qué le están haciendo eso a su cuerpo sin entender que él ya ha muerto? Porque en el caso de un desconocimiento de este proceso, la persona no va entendiendo lo que está pasando. Tal vez en esos casos se podría considerar, ¿no?, el hecho de que se debe o no se debe cremar, porque nuestro familiar aún no estaría con conciencia de lo que está pasando y entraría como en un pequeño trauma, en un pequeño estrés o desespero en ese lapso de entender todavía lo que le está pasando. Siguiente, por favor. El doctor Becerra de Meneses también hace un poco aquí su aclaración, ¿no? El, sobre este punto y sobre esta instrucción de Manuel de que solo se debería cremar cuerpos después de las 72 horas. Estos serían buenas condiciones para un espíritu completamente en vida, desapegado de la carne. Lo mejor es enterrar el cuerpo de la persona que desencarnó. Va debajo de la tierra aquello que viene de la tierra. Esto es una ley de la naturaleza y refuerza el doctor Becerra. Divulguen siempre que la cremación no es vista con buenos ojos en el mundo espiritual, aun cuando el espíritu ya dejó totalmente el cuerpo físico. Los recuerdos quedan registrados en la memoria espiritual. Dejemos a la tierra consumir aquello que ella trajo sin agresiones. Eso es algo que el doctor Becerra de Meneses lo veía, ¿no? Que sea algo natural. Es su punto de vista desde este plano, que decía que lo que es de la tierra, que vaya a la tierra, ¿no? De manera natural. Todo lo que todo lo que radicalice, todo lo que afronte la vestidura humana, interfiere en el equilibrio espiritual. Tratemos bien a nuestro cuerpo, hagamos de él la morada de Dios. Imaginen el accidente de un camión de alta velocidad chocando contra una muralla. Algunas veces la cremación es peor que eso. Él da esta referencia para hacernos notar, ¿no?, de que si para alguien es traumático ver un accidente donde hay un incendio, como dice acá, cuando uno se choca con alta velocidad, entonces eso puede ser un trauma, pero tal vez para algunos desencarnados que no están muy conscientes de lo que está pasando, este hecho de la cremación puede ser más traumante que ese impacto de accidente o tal vez un incendio, ¿no? Entonces puede ser más impactante para este momento o este suceso que va a presenciar el mismo espíritu. Un poquito, tal vez, tomando en cuenta el proceso que estamos viviendo, es bueno tratar y hablar con nuestros familiares sobre lo que es la muerte, ¿no? El proceso de la muerte, el cómo nosotros lo vamos a afrontar sino una vez que nuestro que nuestro espíritu desencarne y suelte el cuerpo.
Si nosotros no conversamos y no lo dialogamos con nuestros familiares, este tema, ellos podrían entrar en mucha confusión, mucha perturbación al verse en este momento, en estas fases de querer entender lo que está pasando con el mismo hecho de un funeral, la cremación, el entierro, ¿no? Entonces ellos sí lo pueden ver, pero no van a entender por qué siguen al lado, por qué se está sintiendo seguir vivo. Entonces, tal vez sería una buena idea entablar charlas, cursos para morir o instrucciones para morir, algo así, ¿no? Que nos ayudaría de alguna forma a entender el proceso que estamos atravesando y la elección que nosotros también podríamos pedir antes de desencarnar. Ya que si nosotros lo hacemos de manera consciente, pedimos que en vez de que nos pongan en un ataúd y nos entierren, despedirles, que nos hagan, que nos cremen, y como les dije hace rato, tal vez sea bueno decir, como algunos quieren, ¿no? Llevarlos a la naturaleza, tirar las cenizas al mar, o lugares que ellos lo tengan mucho más, que sea más representativo para ellos en vida, ¿no? Y sería tal vez, sí, un punto que se podría tocar, pienso yo, mm, de hablar este tema con los familiares o de tener charlas o cursos en nuestros grupos de espíritas. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema de cremación. Como es un tema libre, tal vez si el hermano Juan tal vez un poquito nos pudiera complementar a lo que hemos mencionado. Bueno, la cremación es una decisión de familia, pero siempre es bueno recomendar el tiempo que debe pasar entre la cremación y el tiempo de lo que ha desencarnado al tiempo de cremación. No siempre los espíritus se desprenden en el instante de la muerte. Muchas veces están unidos a su cuerpo por bastantes horas o días, y eso hay que tomar en cuenta. Ha habido cremaciones que han hecho que el espíritu después se manifestó indicando que estaba en el infierno, que lo han quemado y estaba quemado realmente. No sentía todo ese proceso de la cremación, y a la persona que se le acercó familiar lo transmitió todo el dolor de esa quemada que tuvo. Entonces, siempre, si que vas a proceder a la cremación, respeta las 72 horas mínimamente para realizar. Así el espíritu que se desprende de nuestro ser querido, pues va al plano espiritual en condiciones óptimas de salud, de bienestar, con esas energías amorosas con las cuales estamos despidiendo. Recordando siempre de que la muerte es la separación de la parte material y la parte espiritual. La parte material irá al sepulcro y la parte espiritual irá al mundo espiritual. Y cuando ellos tengan tiempo van a venirnos a visitar.
Entonces, nosotros, conocedores de la doctrina y los principios espirituales, siempre respetemos esa recomendación que nos da 72 horas antes de una cremación. Hermano Juan, yo tenía una pregunta al respecto. A pesar de que pasen las 72 horas, si, si el espíritu que se ha desprendido, como hay espíritus que no se alejan, bueno, por lo menos por muchos días, ya en espíritu, pero no, ya no considerando que está dentro del cuerpo o pegado al cuerpo. Esos espíritus que ya se han desprendido, pero están junto con la familia, junto con los dolientes, en compañía de ellos, siguen en la casa incluso hasta por semanas, meses, y se les hace la cremación y ellos, claro, no entienden sobre este proceso. Llegan a sentir o simplemente ellos ya lo ven como el dolor sería si ellos están pegados al cuerpo, pero si no están pegados al cuerpo, simplemente sería como algo traumante para ellos, ¿verdad? Cuando el espíritu se ha separado del cuerpo en el 100%, o sea, no hay una ligación con el cuerpo, el espíritu mira el acontecimiento como algo externo. Él no ve a su cuerpo que se está quemando o que se está enterrando. Él mira a los familiares y se pregunta, ¿por qué están llorando? ¿Por qué estarán sufriendo? Él no entiende que es por él todavía. Entonces queda en ese momento de perturbación que está el espíritu entre ver que ya no está en el plano material, sino ya en el plano espiritual. Esa perturbación es muy beneficiosa en estos casos también, porque él no va a ver el entierro de su cuerpo, ¿me entiendes? Tampoco va a ver lo que se está quemando su cuerpo. Él está mirando a los familiares, a los seres queridos. Lo demás es para él extraño. Y siempre se preguntan, ¿por qué estarán en este lugar? ¿Por qué estarán llorando? ¿Por qué están tan tristes? Entonces, son preguntas que las vamos a ir respondiendo en una próxima comunicación cuando ellos vuelvan ya más estables emocionalmente, una vez que han ido al plano espiritual, se han estabilizado en pensamientos, sentimientos y en emociones. Ahí recién se los va a explicar que aquello que vieron, por qué sufrían los familiares, por qué lloraban, era porque su cuerpo físico estaba siendo enterrado o cremado. El espíritu no siente ninguna de las dos sensaciones en su ser. Él se queda simplemente con las dudas y esas preocupaciones del dolor familiar. Gracias. Si no hay alguna pregunta más, podemos cerrar. Gracias, hermanita, gracias, hermano. Ya, vamos a cerrar entonces con una oración. Elevamos nuestro pensamiento a Dios Padre,
a nuestros mentores, a nuestros guías, a Jesús y a todos aquellos que nos guían para seguir estas enseñanzas, este conocimiento y tener siempre presente de nuestro proceso y que sea enseñanzas de bien para nosotros y poder entender el conocimiento que nos están entregando. Que así sea.